Bien, che, continuamos en ponerle rock. Llegó el momento del placer, la extrañábamos, como siempre, que no puede por sendos compromisos, porque ella vive de compromisos. Va por el mundo tirando la poesía del vino, ¿no? O llevando a diversos lugares y latitudes, ¿no? Lo que tiene que ver con la enseñanza sobre el noble elixir, como le llamamos. En este caso, ¿sabes qué? Vamos a hablar con Marina Sommelier, de ellas. A lo obvio. De la patria, la independencia, el vino. El vino es nuestra patria. ¿Somos independientes cuando tenemos un vino delante? Me pregunto yo. ¿Nos podemos liberar fácilmente? Todas esas preguntas y muchas más nos va a responder ahora nuestra columnista estrella Marina Sommelier. Un aplauso cerrado para ella. ¿Cómo andás? Pero qué elegante. Elegante de Francia. Qué bien te sienta el negro. Que queda feo la frase. Queda horrible. Pero. No sé por dónde empezar ahora. Claro. Pero de verdad, qué bien te queda, ahí va. Qué bien te queda el Me color gusta. negro. Ahí está. Digamos la entera la frase, si no queda para el recorte, ¿viste? Sí, sí, Después. uso muchos colores, pero es como cuando me agarra el look negro, digo, ay, qué fácil que es. Sí, 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 sí. Me pasa lo mismo. De verdad te digo, es como que los Hoy colores no te oscuros. ¿No? pasó, ¿Será que porque a la te gente veo. con tez más blanca el color oscuro le queda mejor? ¿Debe ser eso? Me pregunto que no sé nada, así de la ignorancia más absoluta Sí, lo sí, planteo. puede ser, sí, sí. Ujú. Igual hoy no te pasó lo del negro a vos, te veo un No, poco no lo rayado. contrario, me fui al carajo. Sí, 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 mal, mal. Es la representación un poco de mí mismo adentro esto. Estoy como estrellado de colores. Estrellado y de Claro, muy colores, bien. las dos Estás cosas. afrancesado, ahí yo veo ahí una naranja acá. Bueno, no hablemos de bandera, porque Sí, sí, no sé, es raro. No sé. La verdad que me lo haces descubrir vos este color, ¿eh? Sabes que no sabía que lo tenía, te sí, sí, juro. sí. No me había dado cuenta. ¿Cómo andas, Marina? ¿Cómo te fue Eh, en Perú? Justamente hablando ay, de me la fue. patria, Perú tiene mucho que ver con nuestra historia también, en definitiva. San Martín, que es uno de los líderes siempre presentes cuando hablamos del 9 de julio, bueno, en Perú es un ídolo total, una estrella. Sí, y vos sabés que me recibieron en Perú re bien. A Ujú. veces, no voy a decir por todos, pero mucho mejor de lo que yo me esperaba. Me recibieron como si fuese, no sé, una estrella. Mirá, A veces acá a veces me estrellan, allá me claro. recibieron muy bien y me Ajá. di cuenta de lo que nos quieren los argentinos, Ujú. Mirá. muchísimo, nos adoran. Y hablando de argentinos y de vinos, vos sabés que me llamó la atención, fui a una feria muy importante allá, Ajá. creo que lo dije, pero ya que estoy te lo nombro, Sí. donde la mayor parte de bodegas, o sea, el porcentaje más grande de bodegas eran argentinas, después Mirá. españolas, después chilenas y después el resto del mundo, porque ellos tienen vinos de todas partes, porque obviamente tienen permitida la importación, pero Argentina era impresionante. Yo dije, me vine hasta acá y todo lo Mirá. vino lo conozco. Yo iba a conocer cosas que no conocía, Claro. pero es te llama mucho la ¿Y atención, qué ¿viste? línea Bueno, entra allá en Perú en términos de precios o de todo. calidades? Todo. Sí, sí, bueno, allá también hay muy buena gastronomía, entonces todo lo que son vinos, por ejemplo, para darte una idea, tenés vinos de Chubut, tenés vinos salteños, Ujú. bueno, por supuesto, también mucho vino mendocino, pero todo lo que te puedas imaginar, las grandes barcas, no sé si nombrarlas acá, pero todo, muchos vinos, Bien, muchísima cantidad de vinos. Y les excelente. encantan los vinos argentinos y se marida mucho con vinos argentinos. Así que sí, me quedé muy contenta. Aparte, esta cosa que nos quieran, ¿no? Porque a veces no nos Claro. quieren los argentinos. Y a las Pero porteñas, menos. Perú con nosotros ha sido siempre muy bondadoso. De hecho, fue de los países que más se la jugó con nosotros en las guerras de las Malvinas en 1982. Sí. ¿No? La verdad que tienen algo por nosotros así muy cariñoso. Sí, es como histórico, ¿no? La verdad que es muy lindo. Sí, yo, bueno, eso lo sentí, me encantó, así que, bueno, la experiencia de Perú fue muy linda, muy gratificante y, bueno, después tengo un montón de material que voy subiendo. Así que sí, tiene que ver con la independencia y tiene que ver con nuestros vinos, así que está buenísima cómo linkeaste el comienzo de esta entrevista. Bien. El vino no siempre fue libre, es el tópico, ¿no? Sí, vos sabés que cuando fue el 9 de julio, yo a veces hago 9 de julio maridaje con empanada, con locro,
y digo, no, voy a hacer algo diferente. Ujú. Y me gustó contar como esta historia que muy pocos la conocen. Hoy tenemos vinos, como te decía antes, en Chubut, en Córdoba, Misiones, hay vinos en todas partes, incluso en la provincia de Buenos Aires, y muchas personas desconocen que durante mucho tiempo estuvo prohibido la elaboración de vino, salvo las regiones que es de Cuyo, Mendoza, San Juan y La Rioja. Salvo El resto, salvo esos salvo lugares, en el resto estuvo prohibido. estaba prohibido. Mirá. Entonces te quería, hablando de libertad, la libertad recién se hace el vino federal, te diría, todo este debate legal recién termina en el 2017 No te y puedo empieza, creer. 2017 sí, recién todas las en el provincias de Argentina 2017, podían producir. claro, en realidad en el 2017 es como que está la federalización del vino como cerrado el moñito. Sí. Antes hubo algunas cosas más que te las voy a contar, pero para que te des una idea de cuándo empieza esto, esto fue de 1935 con un presidente que era Agustín P. Justo. Exacto. Bueno, hicieron caso a Agustín P. Justo. Agustín P. Justo era entrerriano encima. Ajá. Y lo que hace es, va a hacerlo, no hacerlo muy aburrido, lo que hace es, bueno, la verdad que en ese momento estaba cayendo el consumo de vino, había sobreproducción de vino, y dice, bueno, entonces vamos a permitir que solamente produzca vino las regiones vitivinícolas, las que te cité, las tres que te cité. Ujú. Entonces, en ese momento, ¿por qué hablo de Entre Ríos? Porque, por supuesto, se prohibió en toda la parte de la Argentina, pero Entre Ríos en ese momento era la cuarta provincia vitivinícola más importante. Era el número 4. Mirá. Tenía 5.000 hectáreas en la década del 30, que sería mucho más de lo que tiene Salta hoy, por ejemplo. Ujú. Imagínate ese momento donde la superficie cultivada era mucho menor que ahora. Claro. Y había una tradición tremenda en Entre Ríos. Había 30 bodegas, y todo el vino entrerriano llegaba a Buenos Aires, en carruajes, con el tren, o sea, era muy importante. Entonces, lo que él hace en principio es hacer una junta reguladora que dice, bueno, acá se puede hacer vino, acá no, vos sí, vos no. Y directamente en el 35 erradica los viñedos. No solamente prohíbe la producción, implantar, no solamente elimina las bodegas, desecha todo el vino, o sea, se rompen los toneles, se tira todo el vino. Qué tremendo. No, es terrible, No me es sorprende una cosa igual, de ¿no? Esa década llamada infame, pero la igual, o década sea, infame. no No, entiendo, a ver, de estas cosas no suelen tener una justificación sensata, pero sí, ellos sí la tienen, ¿no? Hacen una enunciación respecto del por qué. ¿Hubo una justificación de parte de ellos? sí, por qué es porque, claro, en realidad el Cuyo vive del vino. Hay mucho vino, ayudemos a las provincias, a las grandes bodegas. Andás a ver si en ese momento no hubo lobby, Claro, algo seguramente, atrás, viene por ahí más. seguramente. Sí, sí, sí. Seguramente hay muchas cosas detrás, Ujú. pero bueno, se dijo, acá se terminó. Y lo que a mí me da pena, porque he visto fotos, yo subí varios videos con respecto a Entre Ríos, porque claro, mucha gente dice, che, vino de Entre Ríos es rico, y vos le decís, che, para un Qué, poco. qué El loco, vino de ¿no? Qué Entre ironía del destino. Un lugar donde producían a full que se pregunte si es rico o no. te pregunta, te juro, me dice, ¿y qué tal? Y le digo, lo que pasa es que está reivindicando una situación absolutamente injusta. Total. Y vos pensá que, o sea, yo me imagino en esa época, vos pensá que Entre Ríos, los inmigrantes que entraron a Entre Ríos eran vascos franceses, italianos del norte, o sea, bien cultura tradicional vitivinícola. Sí. Algunos españoles, entonces así, había muchas bodegas, había mucho vino, pero también estaba la costumbre familiar, había vino casero, había miles de familias que hacían vino en Entre Ríos. Claro. Y todo esto se radicó de un día para el otro y, por supuesto, esta prohibición también imposibilitó que otras provincias puedan hacer vinos. Esto duró un montón de tiempo y específicamente duró hasta 1993, donde un senador, también entrerriano, Alacino, no sé si te acordás de Alacino, Sí. Sí, 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 sí. ¿te acordás? Sí, Bueno, más él, reciente, lo tengo más de los 90, estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos. por eso, en 1993, él Bien. eh, hace una proyección de una ley, Ujú. se convierte en ley y, bueno, da vuelta, digamos, de alguna manera a esto de imposibilitar los viñedos.
Pero recién en 2017 es cuando se deroga técnicamente con el decreto que prohíbe expresamente que haya viñedos en otras partes de la Argentina. Entonces, hoy podés tener viñedos si geográficamente es posible en donde vos quieras. Claro. Si la vid se adapta a ese lugar, bueno, es posible. Pero realmente fue Qué locura, ¿eh? una locura total. Y vos sabés que te cuento una curiosidad. Ujú. Hay una bodega en Entre Ríos que se llama Borderrío, que está Sí, muy cerca del puente Rosario Victoria. Está de Entre Ríos de Victoria, cerca de la parte de Rosario, sí. ¿viste? No de la otra. Y tienen un vino que se llama Injusto. La línea de vino se llama Mirá, Injusto. Que mirá, es como mm, por justamente este una chabón. contra, ¿cómo se dice, Pablo, vos que sos más culto que yo? No, Una reivindicación, no, un contramenaje. un contrahomenaje. Un repudio, yo entiendo. ¿No? ¿Qué es? Sí, exacto, sí, me encantó. Repudio contra homenaje, no sé, a este señor que Ujú. sí era entrerriano, había nacido en Concepción del Uruguay, o Ah, eso sea, es tremendo. un, un traidor, pero mal. Igual ya puedo hablar tranquilo porque ya no me va a decir nada. No, claro, claro. No me va Igual a quédate robar. tranquila, que hasta su hijo lo criticaba, ¿eh? Que ha entrado a la Cámara de Diputados a putearlo, más o menos. Liborio Justo. Igual esa es una particularidad que se dio en su familia. Tuvo mala suerte, casi una como guiña del destino, también poética. Pero es re loco. Yo lo que no entiendo es, seguramente hubo lobby, como bien vos decís, pero no entiendo cómo no había empresas en Entre Ríos que también metan presión en un punto. Yo lo que pasa que creo, Pablo, es que hoy existe algo. Antes era como, no, pensé que era todo más militar, era Claro. guerra. Sí, 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 O sea, sí. vos mandabas una tropa y la indicación de la tropa era las viñas cortarlas al medio, erradicarlas, sacarlas, se hizo eso. Claro. Hoy por hoy, no sé, haces un amparo, haces un montón de cosas que en ese momento no existían. Y tampoco se puede creer que yo digo, ¿no? El pueblo entrerriano fue como silencioso a esto, porque si yo fuese los entrerrianos lo dicen, pero yo digo, ¿cómo esto no se sabe más? Sí. ¿Cómo el vino entrerriano, por eso yo digo que ahora no vas a tener nunca la trascendencia que tuvo en ese momento, porque es muy difícil, sobre todo cuando el consumo de vino en el mundo y en el país viene bajando. Entonces yo creo que va a tener un modelo más parecido a lo que sería una bodega boutique, que es lo que hay ahora, ¿viste? Claro, No va a haber claro, grande bodega como decirte, no sé, Peñaflor, Entrerriana, claro. porque ya ese modelo es muy difícil hacerlo a partir de ahora. Todo por este Pero por eso señor, yo ¿no? Porque tranquilamente podrían ser una industria repotente y pujante ahora. sí, sí, pero bueno, no. Entonces, pero de alguna manera creo que a través del enoturismo, a través de reivindicar la historia, yo creo que comprar un vino entrerriano, y acá te juro, Pablo, vos lo sabés que no nos auspicia, pero ni el loro, No, no, mi palo. pero yo tengo esa cosa emocional con el vino, ¿viste? Que digo, ¿viste? Comprar una botella para mí de vino enterriano es una especie de reivindicación como argentino, brindar con un vino enterriano. No te digo siempre, porque tampoco está fácil de adquirir, pero por lo menos cuando lo estamos tomando, sentir que algo está volviendo a nacer, ¿no? Y Claro. eso a mí me llena de emoción, estoy a punto de llorar. Total, nos traes una data realmente interesante, un hallazgo para mí, la verdad que no sabía nada al respecto y me pasa lo que acabas de decir ahora, quiero comprar cada tanto vinos entrerrianos como para reivindicar, ¿no? Y hacer un poco de justicia a esa situación tan fea que han pasado, ¿no? Me pregunto si en términos de tierras vitivinícolas, ¿hay alguna conexión con Uruguay? Que también siempre me hablas de allí. Capaz que la Sí. pregunta no tiene nada que ver, pero bueno, podría ser, No ¿no? Que tiene, pero mira, regionalmente. la verdad que sos un excelente entrevistador, porque la verdad es que no lo charlamos, porque no es que nos reunimos antes y decir, che, pregúntame esto, no, se Claro, da así y me encanta. Por supuesto, nosotros Entre Ríos es el origen del vino uruguayo. mira. Porque a través de Entre Ríos, en aquel momento, pasa a Salto, en Uruguay, las primeras estacas de Tanat Ahí de va. una familia entrerriana a una familia uruguaya. Entonces, la vitivinicultura de Uruguay, hoy por hoy, tiene como origen a Entre Ríos.
que ni siquiera está en el mapa, viste, que uno dice, ay, che, Mendoza, esto y lo otro. Vos fíjate Claro, la importancia, ¿no? Es esa parte de la historia que a mí me gusta también contarla, porque también yo digo, ¿de dónde viene el vino el vino argentino? Viene de Chile, te guste o no te guste, claro, viene de Chile. Y claro, Sarmiento trae las primeras estacas de cepas francesas, las trae de Chile porque estuvo exiliado 25 años en Chile. claro. Entonces, la historia, el vino es presente, el vino es el que tomás, el vino es el que comprás, pero la historia vitivinícola es recontra interesante para entender quiénes somos también Ujú, y quiénes fuimos, y no total. olvidarnos de todo, Sí, ¿no? sí, Porque sí. lamentablemente no es que decís, che, me fue mal, a Entre Ríos le fue mal, porque por supuesto el vino era, no sé, tal vez más económico, imagínate con la cercanía en Buenos Aires seguramente tendría una competencia desleal, por decirlo de alguna manera, respecto a Mendoza, por las distancias. Claro. Entonces, claro, en Cuyo eso no estaba bueno, no se podía competir. Sí, 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 sí. Eh, pero esto de prohibir, No, no es una sé, para mí locura, es una locura. No, no resiste el menor análisis. O sea, que un jefe de Estado, aparte, se incurra sí. en esa medida es realmente demencial. Sí, y aparte con cosas que son de actividades de vida. Vos pensás que la gente que Mm, está en la viticultura, acá en Mendoza, en donde sea, son cosas que se trasladan de generación en generación. Vino el primer inmigrante con esa cultura que la trajo de su tierra y se la traspasó a sus hijos, claro, ¿no? Tantos años y de repente sácate nada. A un claro, tano le decís, escúchame, no se moja más el pancito netuco, porque no es prohibido, no, no va. claro. Nada, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, una década, bueno, por algo se llamó infame. Algunos creen que Sí, el sí, lobby en el Congreso arranca hace poco y la verdad que esto es más viejo. De hecho, el famoso caso de Lisandro de la Torre, bueno, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el lobby, con la carne inglesa. Así que si lo hacían a grande escala, imagino que cómo no lo iban a aplicar también a una provincia en el mismo terruño. Así que sí, y además lo que decís, de todas maneras, insisto, es una locura, se pueden hacer miles de cosas para ayudar también a Cuyo y que también sigan trabajando, se hubieran podido, mejor dicho, hacer otras tantas medidas que motiven que llegue, que la competencia sea pareja, yo qué sé, cerrarla, la verdad que porque nunca es la solución. sí, Pablo, porque pasa ahora. Hay un tema de mucho vino y no tanto consumo, eso ya lo venimos Sí, hablando. recuerdo. Eh, y bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces con el dedo vas a decir esta bodega sí, esta bodega no. No, que la competencia sea como natural, ¿no? Como que, bueno, tendrás que ser original para poder vender más, tendrás que utilizar más marketing, tendrás que ver cómo llegar a los sectores, pero es una cuestión más personal que de alguien que te dice vos sí, vos no. Claro, total, No sé, total. eso es lo que pienso yo. Un delirio total. Vamos a apoyar ahora a la industria, que no sé si se puede considerar como tal, pero bueno, a los viñedos de Entre Ríos, comprando un vinito de Entre Ríos por mes, ¿no? Sí, o haciendo incluso también lindo, porque yo creo que la actividad vitivinícola de Entre Ríos, como la de Buenos Aires, como la de un montón de provincias que no van a hacer un volumen como puede llegar a ser Mendoza, Cuyo y demás, yo creo que el apoyo es más que de comprando un vino, por supuesto, también haciendo enoturismo, Ujú. que eso sí tiene mucha propuesta, ¿viste? Y nos queda cerca, entonces voy a decir, che, Sí, me voy a Entre Ríos un par de días, voy a la bodeguita, me como, no sé, un asadito y hago el vino y yo creo que la bodega se sostiene básicamente más que nada hoy por hoy la industria con el enoturismo, claro, porque no pueden tener una producción tan grande. Así que bueno, hay que ayudar, por solidarizarse, total, total. irse a tomar vino y a pasear por todos lados para ayudar Bien, a la industria, Pablo. tal cual. Marina, me encantó, la verdad me sorprendiste muy gratamente. Otras tantas veces no me sorprendés porque ya sé que va a estar bueno, pero no esperaba que por el lado de la patria viniera esta historia tan interesante realmente. Así que te agradezco este aporte de contenido sumamente útil, que después lo pueden seguir en YouTube, acuérdense. De paso se suscriben los que no están suscriptos aún y la ven a Marina ahí con su bloque hermoso. Te mando un beso enorme, que tengas un gran finde y gracias. Gracias, Pablo. Un beso gigante. Nos vemos la semana que Que viene. estés bien.